¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año nuevo para todos. De esta manera comienza Impacto Económico. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Argentina, conducido por Alberto Fernández, arrancó este 2020 emitiendo letras del Tesoro para cumplir así con los compromisos del pago de la deuda pública. En contexto hablaremos de la industria minera y el impacto para la economía de Perú según un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Y Grecia pone en marcha una rebaja de impuestos para mitigar la carga de los contribuyentes. En Economía 360 ampliaremos todos los detalles. El gobierno de Argentina, conducido por el presidente Alberto Fernández, en el arranque de este año, dispuso de la emisión de letras del Tesoro para el pago de la deuda pública. El Banco Central ya emitió más de 1.326 millones de dólares a un plazo de 10 años, que tendrá como destino la cancelación de los compromisos de esta deuda. La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que autoriza al gobierno a utilizar hasta 4.571 millones de dólares de las reservas del Banco Central de la República para pagar los compromisos de esta deuda. El país suramericano actualmente no tiene acceso a mercados de capital internacional para acceder a la financiación de sus vencimientos de deuda gracias a la crisis propiciada por el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el primer mandatario Fernández reafirmó su voluntad de pago de la deuda pública y Argentina se apresta a iniciar una negociación de extensión de plazos de pago de sus deudas con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional. Y en este mismo país, el Ministerio de Transporte oficializó que no habrá subas por 120 días en el boleto de colectivos y trenes de Capital Federal y el cono urbano bonaerense. Esto lo reseña así el portal argentino Página 12. De acuerdo con el ministro Mario Meoni, el congelamiento de las tarifas del área metropolitana es una medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de revisar la política de subsidios que dejó el gobierno de Mauricio Macri. El ministro destacó que las provincias y municipios no están obligados a sumarse a esta iniciativa, aunque los impulsó a replicarlas. Meoni aclaró que la meta a futuro es corregir las distorsiones existentes con una tarifa plana nacional sobre la base también de un único costo de boleto que tenga en cuenta las particularidades de cada región. Y los despidos de los trabajadores en Chile por necesidades de las empresas se incrementaron desde el inicio, desde el estallido social en el país a finales de este año 2019, el año que pasó, quise decir. Desde el 2018, desde el 18 de octubre, quise decir, al 27 de diciembre, la cantidad de trabajadores desvinculados superó los 165.000. Las causas se fundamentan en circunstancias de carácter técnico o bien de orden económico, como el cambio en las condiciones del mercado o la racionalización o modernización. Solo en diciembre hubo más de 90.000 despidos, todo esto según cifras de la Dirección del Trabajo, duplicando la cifra del mismo mes de 2018. Desde el inicio de las protestas, la mayor cantidad de despidos se han concentrado en la región metropolitana, con tan solo 118.268 casos. Los despidos por vencimiento de contrato también aumentaron en dicho periodo. Y los trabajadores bananeros de Panamá lograron que el gobierno finalmente accediera a otorgarles un aumento salarial por el porcentaje que ellos mismos habían exigido en las últimas semanas.
trabajadores bananeros de Changuinola, en el extremo noroccidental de Panamá, suspendieron una huelga indefinida tras negociar un 28% de ajuste salarial escalonado y por etapas. Originalmente la petición era de 25%, pero durante el proceso de negociación surgió una propuesta de recibir un 8% de ajuste a partir del 15 de enero. La segunda porción del incremento salarial será del 13% en el año 2021 y otro 7% en el año 2023, según voceros del Sindicato Industrial de Trabajadores de Productores Bananeros Independientes. Entre otros de los puntos establecidos en el pacto está la no aplicación de medidas de represalias por la empresa contra los trabajadores, compromiso del gobierno para la entrega de bonos escolares y navideños y becas a los hijos de los obreros. Adicionalmente, habrá una ayuda del gobierno nacional para construir 1.500 viviendas a los trabajadores. Asimismo, el gremio sindical bananero, que representa a unos 7.000 trabajadores distribuidos en 29 fincas, recibirán aproximadamente una visita del presidente del país, Laurentino Cortizo, quien se comprometió a mantener el diálogo sobre las inquietudes. Y la industria de los vehículos de transporte de carga pesada en México mantuvo un buen comportamiento en las tasas de exportación y de producción en el transcurso del año 2019. Todo esto según lo indica la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. En el acumulado de 2019, la exportación y producción de vehículos de transporte obtuvo crecimientos de 19.7 y 19.8% respectivamente, en comparación con el periodo respectivo de 2018. De acuerdo con la agrupación, en los primeros 10 meses del año se produjeron 175.822 unidades contra las 146.727 terminadas en el año pasado. Sobre las exportaciones, las mismas alcanzaron 147.755 unidades. La producción de vehículos de autotransporte en el periodo entre enero y octubre pasado fue la mayor en los últimos 10 años. Pese al buen comportamiento del sector, la asociación ha subrayado que la entrada en vigor de la nueva norma ambiental pone en una posición de debilidad la industria. Y en Uruguay, el gobierno del Frente Amplio, conducido por Tabaré Vázquez, aprobó un nuevo aumento del salario mínimo. Desde este 1 de enero, el salario mínimo nacional llega a 16.300 pesos uruguayos, que equivalen a $440 mensuales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que el salario mínimo aumentó por encima del incremento de precios por 15º año seguido. El ingreso mínimo se situaba hasta el 31 de diciembre en 15.600 pesos, luego de un aumento de 4.33% aplicado en julio de 2019. El salario mínimo acumuló un aumento en el año de 8.48%, en línea con la previsión de inflación anual. El gobierno uruguayo también destacó que la pasividad mínima, es decir, la jubilación o la pensión en el país, se ha multiplicado por 3 en términos reales en los últimos 12 años. La industria minera en Perú será nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta próxima pausa. No se aparte, volvemos enseguida. La industria minera en Perú en los últimos años ha registrado un buen comportamiento, todo esto a nivel económico. Así lo destaca un estudio elaborado por investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC,
donde se aborda, entre otros temas, la renta minera al país y su aporte real a la sociedad. De acuerdo a una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, el modelo extractivo del Perú, a diferencia del de Canadá o el de Australia, es de viejo data. Sin embargo, las divisas obtenidas en Perú en años recientes por la industria minera no se transformaron en matriz productiva y la productividad laboral creció levemente. Pese al crecimiento económico en los últimos 20 años del modelo extractivo, los trabajadores siguen sin tener seguridad económica, viven en la informalidad y carecen de un sistema de pensiones que los proteja en la vejez. Perú es uno de los países con mayor riqueza natural del mundo. Por ejemplo, en cantidades totales de cobre y zinc, ocupa el tercer lugar mundial, sobre el oro el quinto lugar y la plata el primer puesto. Con el fin de ampliar la explotación de los minerales en la década de los 90 se introdujeron reformas constitucionales y nuevas leyes que permitieron la exploración y explotación privadas. En 1991 se introdujo la Ley de Promoción de Inversiones en el sector minero, y con ello se registró un crecimiento sostenido de la producción. Asimismo, a partir del boom del precio de los commodities, a comienzos de la década del año 2000, el crecimiento de la producción se aceleró apoyado por la inversión extranjera y las nuevas tecnologías. En 2005, la producción de minerales alcanzó el 13,9% del Producto Interno Bruto peruano y en 2018 bajó a 11,8%. Pese a que la actividad aportara menos que la industria de los servicios al Producto Interno Bruto de Perú, cuyo rango alcanza el 49,6%, la importancia de la minería radica en el acceso a las divisas. Las exportaciones totales del país entre los años 2000 y 2018 aumentaron 605%, mientras que las ventas mineras lo hicieron 797% en dicho periodo, alcanzando una participación de 58,9% de los ingresos. Y en medio de este escenario de crecimiento no cabe duda que la industria minera goza de buena salud. Sin embargo, cuando se trata de revisar los aportes fiscales del sector al Estado peruano, que es el dueño de los recursos naturales del país, las cuentas no son tan favorables. Vamos a ver qué encontró el CELAC al respecto. En general, la tributación a la minería en la década de los 90 fue marginal y con pequeños tributos. No fue sino hasta 2004 que se comenzó a cobrar la primera regalía minera, que tenía tasas de 1,2 y 3% sobre el valor de la venta de los minerales concentrados. La investigación CELAC indica que desde inicios del siglo XXI, las empresas mineras comenzaron a explotar de manera intensiva los recursos mineros del Perú, mientras en los 90, la producción de los principales minerales del Perú sumaba 4,4 millones de toneladas métricas anuales. Para 2010, la producción llegaba a 9 millones de toneladas métricas. Al efecto de los últimos años, se suman los altos precios internacionales, con los cuales el Perú pasó a exportar en promedio de 2.200 millones de dólares anuales en los 90 a 9.000 millones de dólares en la primera década del siglo XXI. En un contexto de superlativa producción minera, precios altos y ganancias extras, se intensificó el reclamo de comunidades asentadas en lugares de explotación, al ver la afectación ambiental de la actividad y la gigantesca acumulación de riqueza de las empresas privadas. La legitimidad del modelo minero en Perú estaba en disputa, pero el lobby minero pujó para sostener la estructura excluyente y de baja repartición de rentas hacia el Estado. Para dar con el apaciguamiento del descontento popular, se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo en 2006 y el Mecanismo de Inversión en Obras por Impuesto en el año 2008. En septiembre del 2011 se establecieron 3 nuevos instrumentos: una nueva regalía, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería. No obstante, según el CELAC, existe un pacto transnacional que resguarda celosamente con leyes la estabilidad tributaria e impiden que el Estado peruano reordene el reparto de la renta minera. La alicuota de la nueva regalía oscila solo entre 1% y 12%, dependiendo del margen operativo, mientras que el impuesto y el gravamen especial varían máximo de 8,4% a 13,12% respectivamente, tarifas consideradas marginales. Y a la marginal tributación de las empresas mineras de Perú se agrega la evasión directa del sector.
La evasión de la minería ilegal e informal habría alcanzado 1.742 millones de dólares durante el periodo de 2003 a 2014. Esto representa en promedio anual entre 7.3% y 11.2% del impuesto a la renta de tercera categoría que se recauda en el sector minero. Según el CELAC, señala que la minería ilegal es solo un factor dentro de toda la pérdida del Estado por evasión. El gran componente está donde se genera el gran excedente minero, es decir, en las grandes empresas que exportan el material. La empresa minera Yanacocha, una de las grandes extractoras del oro del Perú, hizo uso indebido de los costos con la intención de reducir su pago de impuestos. En 2013 reportó ingresos por 1.400 millones de dólares y pérdidas contables por 526 millones de dólares. Para ello utilizó el artilugio contable de registrar costos atípicos en concepto de deterioro de activos de larga duración por un valor de 1.038 millones de dólares. El CELAC también hace mención sobre varios escenarios a los que pudo haber llegado Perú si el gobierno hubiera aumentado la carga tributaria a las empresas mineras. El promedio entre 2005 y 2018, el país se quedó con 10% del total minero exportado. Si desde 2005 hubiese impuesto una participación estatal de 20% a las exportaciones, hasta 2018 la nación habría conseguido más de 29.000 millones de dólares adicionales a los que recibió. El valor representa 18% del Producto Interno Bruto del año 2018, pero Perú ha perdido 2.200 millones de dólares anuales que pudieron generar crecimiento y bienestar. Los recursos extras pudieron generar bienestar incluso bajo políticas pro mercado. De acuerdo con el CELAC, con los dólares ahorrados anualmente, se podría dotar de mayores reservas para que el sistema financiero privado pueda expandir el crédito al sector privado, estimular la inversión y mejorar las condiciones de vida de la población. También se puede crear un fondo de ahorro público-privado que sea administrado por la Seguridad Social, en el que después de 35 años de acumulación y capitalización, sus rendimientos sirvan para pagar una pensión no contributiva. La reforma fiscal de Grecia será nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta segunda pausa. Grecia lanzó una reforma fiscal, todo esto con el objetivo de aliviar la carga para los contribuyentes del país. Las políticas incluyen reducir el impuesto sobre la renta individual al 9% para aquellos cuyo ingreso anual es inferior a 10.000 euros y disminuir las tasas del impuesto sobre la renta para otros grupos en 1%. El impuesto corporativo se redujo al 24%, mientras que el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, sobre los productos básicos para bebés se redujo a 13%. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, cuando se dirigió al Parlamento el mes pasado, dijo que el presupuesto de 2020 se centra en dar un respiro a la clase media y apoyar a los más débiles a través de un programa integral de recortes de impuestos. Alrededor de 200 trabajadores se concentraron frente a la refinería Total en Donges, esto queda al oeste de Francia, para protestar contra la reforma de pensiones que promueve Emmanuel Macron. El total de empleados, junto con trabajadores ferroviarios, portuarios y funcionarios locales, en su mayoría de los sindicatos de izquierda, CGT, exigieron la retirada del proyecto de reforma del gobierno. La huelga de trabajadores en Donges ya ha afectado los suministros en la refinería, que no puede producir combustible hasta el próximo 4 de enero. Todo esto según lo reporta la radio local France Bleu. Recordemos que la huelga de los trabajadores ferroviarios franceses contra los planes del gobierno para reformar el sistema de jubilación cumplió este jueves 29 días, una marca histórica en Francia que supera la duración de los paros en la década de los años 80 del siglo pasado.
Y la producción de la industria forestal de China registró buenos resultados en el 2019. Vamos a mostrarles más detalles de esto en la siguiente historia. Datos difundidos por la Administración Nacional Forestal y de Pastizales de China revelan que el valor total de la producción de la industria forestal del país alcanzó alrededor de 1,9 billones de dólares en 2019. Asimismo, en dicho periodo, un total de 4.855 granjas forestales estatales completaron objetivos de reforma y pasaron las pruebas. La meta del gobierno chino para este año es aumentar el valor de la producción total del sector forestal a 1,16 billones de dólares, con un volumen total de importación y exportación de 160.000 millones de dólares. Por otra parte, el ejecutivo del presidente Xi Jinping realizó el año pasado un total de 1.800 millones de viajes de ecoturismo a los bosques. Asimismo, alrededor de 1 millón de personas fueron empleadas como guardabosques mediante programas ecológicos de alivio de la pobreza, que ayudaron a más de 3 millones de personas pobres a aumentar sus ingresos. El sindicato alemán Verdi alertó sobre las desventajas del nuevo modelo de trabajo que quiere implementar el gobierno, todo esto a través de los llamados espacios experimentales de empresas. El presidente de Verdi, Frank Wernicke, dijo que el nuevo modelo de trabajo permitirá que las asociaciones de empleadores reduzcan los tiempos de descanso del trabajador. En este sentido, añadió que los espacios experimentales podrían obligar a un trabajador a mandar correos desde su casa a las 10 de la noche. El líder sindical recalcó que reglamentar el trabajo desde casa no debería solo servir para que las empresas se ahorren los alquileres de oficinas en ciudades muy costosas, pues a su juicio se debe respetar el tiempo de descanso, que es un punto esencial de la protección laboral y de la salud. A esta hora revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este mismo jueves. El barril de petróleo intermedio de Texas WTI marcó $60.86 el barril y perdió 1.52%. Brent de referencia en Europa se ubicó en $66 el barril y perdió 1.91%. Y el crudo venezolano se encuentra en este momento en 403.97 con un aumento de 6.49 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. A todos, muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima.